Buenas noches, me presento, soy el licenciado en terapia física Luis Alberto López López, cuento con una maestría en neurorehabilitación y ya más de 8 años de experiencia en el ámbito de la atención de pacientes neurológicos pediátricos. Actualmente estoy cursando el doctorado en educación especial y bueno, soy el fundador y encargado de la atención de la clínica Neurorehabilitarlo, rehabilitación pediátrica. Actualmente nos encontramos aquí en Veracruz. Y pues bueno, vamos a hablar un tema relacionado hacia el 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Por problemas técnicos no pudimos hacer adecuadamente la transmisión en aquel día, el lunes, pero bueno, vamos a trabajar y a compensarlo, ¿vale? Vamos a exponer un poquito sobre el tema y hacer algo breve, rápido, pero pues espero que les pueda apoyar. Para empezar, hay que definir lo que es el autismo. El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo que se caracteriza precisamente por la presencia y de alteraciones en tres grandes áreas, que va a ser la interacción social, la comunicación y pues en la parte de la flexibilidad conductual, la cognitiva y de interés. Es decir, que vamos a tener complicaciones en estas tres grandes áreas, ¿vale? Ahora, si nos vamos un poquito a las estadísticas y a los números, es algo alarmante realmente hasta cierto punto, porque la incidencia ha incrementado, ¿no? En el año de 1990 se hablaba de una incidencia de aproximadamente uno por cada 150 niños nacidos vivos. Y en el 2016, que se hizo un estudio bastante amplio y fuerte, se encontró una relación de uno de cada 54 niños, ¿no? Eso es en el año 2016. Ahora, si nos vamos justamente a esa tendencia, pues justamente en casi 20 años, 20 y tantos años, 30 años, fue que el número de incidencias pues es más fuerte, ¿no? De pasar de uno de 150 ahora uno de cada 54. Estaríamos hablando que sería 3 de cada 150 niños básicamente estarían presentando eso, a comparación del año 1990. Entonces, pueden deberse a muchas causas, ¿no? O sea, eh, no hay como algo establecido que te diga, por esto presenta este pequeño autismo o es un paciente con trastorno del espectro autista, pero pues sí hay ciertas situaciones o que van a predominar o van a ser como más característico el padecer este tipo de situaciones, ¿no? Desde el tipo de alimentación, de los papás, o algunas alteraciones en el nacimiento y ese tipo de cosas, algo el uso de algunos medicamentos durante el primer trimestre de embarazo, ¿no? Entonces hay varias cosillas que pueden estar ahí. Pero bueno, vamos a tratar de ahorita abordar cómo se puede dar un mejor abordaje integral para nuestros pequeños para poder mejorar su calidad de vida. Y bueno, la relación es de una niña por cada 4 varones y pues bueno, se calcula que aproximadamente un tercio de los pequeños con autismo tienen también algún tipo de discapacidad intelectual. Ahora bien, el autismo se va a hacer presente en los casos menos graves, pues va a ser entre 6 y 7 años, es decir, que es como que vamos a empezar a notar ciertos factores. Cuando es un autismo un poco más complejo, más severo en ese sentido, no se debe utilizar la palabra severo al final de cuentas, pero bueno, el término es severo, pero bueno, cuando tiene un poquito más de grado de necesidad de apoyo, y es más evidente en ese sentido, se detecta a una edad más temprana, que es entre los 2 y los 3 años de edad, ¿no? Y pues bueno, justamente es porque pues no está teniendo un correcto desarrollo social, no se está integrando adecuadamente, no está interaccionando de una manera apropiada, no está desarrollando el lenguaje o el poquito lenguaje que tenía que lo había perdido, no está en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es importante que uno como papi siempre esté como alerta a ver cuál es el desarrollo de nuestro pequeño, ¿no? Desgraciadamente, actualmente estamos cayendo mucho en, si el niño no lo podemos controlar, le damos un celular, le damos una tablet, lo ponemos frente a una televisión
y eso también va a desarrollar y va a generar tendencias de autoagresivas, tendencias de cero tolerancia a la frustración, tendencias de siempre estar teniendo los estímulos como él los desea, y si no, pues, obviamente va a haber una situación de enojo, de coraje, y que va a poder activar una rabieta, ¿no? Y que en algunos casos se puede llegar a confundir con autismo, pero no necesariamente eso es eso, ¿vale? Entonces hay que estar como muy alerta. Realmente la forma correcta de poderlo diagnosticar es a través de baterías y pruebas, pero bueno, eso lo vamos a ir hablando un poquito más adelante. Los signos de alerta, como ya lo chequé, como ya lo había comentado, es que durante el primer año y medio de vida pues pueden ser tranquilos, inexpresivos, inactivos. En el segundo año pues va a haber una pérdida de lenguaje, si es que lo adquirieron o no, y un desinterés de las personas, ¿no? Va a haber un aislamiento social, va a preferir estar solo y jugar solo, y con un juego muy monótono. Va a crecer de expresiones para comunicar deseos y emociones, y pues, no va a existir un juego simbólico. En esta parte de la que carece de expresiones, habitualmente sus emociones solo va a ser como expresar una frustración, no siempre va a estar iniciando una rabieta o un coraje, en ocasiones pueden ser hasta autoagresiones. Ok, ahora, las funciones que van a estar alteradas en estos pacientitos justamente va a ser el área, el área intelectual y sensorial, donde se va a ver afectada la atención, la sensopercepción, la parte de la flexibilidad mental y la memoria, ¿vale? Entonces, todo esto pues justamente va a estar relacionado a través de la cuestión sensorial, si no va a ver si hay una hipo o hiperreacción sensorial en los estímulos. Esto va a repercutir en que cómo el paciente se va a relacionar con su entorno. Entonces, lo que va a dificultar que el paciente se pueda concentrar, que pueda tener toda esta parte um, de adaptación mental, de poder anticipar los eventos o poder trabajar en ese tipo de cosas, lo cual lo va a volver más ansioso, va a incrementar el rechazo, y pues va a incrementar el número de rabietas, lo cual va a dificultar que tenga o que genere buenos factores de memoria, ¿no? Entonces, en el área social y afectiva, pues va a tener dificultades del autoconcepto, es decir, va a tener un retraso en su autoimagen, su esquema corporal se va a ver afectado al justamente no tener un correcto movimiento, un correcto patrón sensorial que le apoye a trabajar. Pues obviamente va a haber dificultades en todo esto. Nosotros desde que nacemos tenemos, a través de los pequeños movimientos que vamos haciendo, vamos generando un pequeño mapita de nuestro cuerpo que se llama justamente nuestro esquema corporal, y este esquema corporal es el que nos va a hacer conscientes de las extremidades que tenemos y cómo podemos ir utilizando. Al final, el ir trabajando y ir desarrollando nuestras habilidades nos va permitiendo tener un mejor control sobre las mismas para poder desarrollar justamente poder hacer actividades más complejas hasta llegar a una parte de las funciones ejecutivas superiores, ¿no? Y pues bueno, la comprensión emocional también va a estar alterada, porque pues justamente sus sentimientos no va a saber cómo trabajarlos, cómo expresarlos, y también no va a ser tan fácil como comprenderlos, ¿no? Porque pues justamente por las interacciones y dificultades del lenguaje y todo eso. Y pues bueno, cayendo en esta parte del área comunicativa y lingüística, pues van a tener justamente esas dificultades de comunicación, ¿no? Que algunos van a ser verbales, otros pacientitos van a ser no verbales, pero pues bueno, aquí una parte importante es que aunque sea un pacientito, un pequeñito que sea no verbal, no quiere decir que porque sea no verbal no comprende. Entonces aquí también tenemos que hacer quiero llamar y poner mucha atención y mucho énfasis en este tema, porque muchas veces tenemos la situación de, es que no habla, y empiezan a expresar como cosas malas del paciente frente al paciente, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues uno lo está autoprogramando, decir, es que no sabe hablar, no, es que no, nunca va a hablar esto, no sabe hacer esto, no sabe hacer aquello, y uno en automático ya lo está bloqueando al pequeño, ¿no? Entonces, aunque su pequeño no tenga un lenguaje verbal, pues justamente pueden buscar las maneras de encontrar otras formas y otras alternativas. Ahí ya existen programas que se pueden adaptar en ciertos dispositivos para justamente poder generar una forma de lenguaje, o a través de tarjetas, otras cosas, para poder expresar lo que el pequeño desea, ¿vale? Entonces hay muchas formas de poder adaptarlo para que justamente podamos tener una mejor relación de eso. Obviamente, primero mejorando y regulando la cuestión sensorial para que todo lo demás pueda ir evolucionando de una manera adecuada.
Para hablar sobre el diagnóstico, como ya lo había comentado anteriormente, pues justamente sigue siendo un diagnóstico clínico que es a través de entrevistas, observaciones y pruebas del desarrollo, las cuales van a ser aplicadas por psiquiatras, neuropediatras y terapeutas del lenguaje para poder realizar un diagnóstico certero y adecuado o lo más preciso posible para poder determinar qué características está presentando el trastorno. Y como bien se sabe, ya es trastorno, ¿no? Que son muchas situaciones o muchas características que puede presentar. Sin embargo, no son como específicas que tengan que cumplir todas o va a tener ciertas características autistas, ¿no? Entonces, ahí podemos trabajar y tratar este tema. Ahora bien, para hablar del proceso de integración sensorial, que es de una parte muy importante en los pequeñitos con autismo, uh, la, lo que he visto en todos estos casi 9 años ya de experiencia que tengo atendiendo pacientes neurológicos, que nuestro principal problema siempre va a ser la cuestión sensorial, y más en un pequeño con con autismo. Yo creo que de hecho es el mayor problema, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, para que nosotros podamos relacionarnos con el mundo, pues justamente tenemos que tener autorregulado este proceso sensorial. Esta integración sensorial tiene que estar bien, tiene que ser procesada, la información tiene que ser manejada de una manera correcta. Si nosotros, el ejemplo que yo siempre pongo es, mmm, si ustedes estiran su brazo izquierdo y con su mano derecha tocan su antebrazo de una forma sutil, lo que va a suceder es que ese estímulo va a ser recibido por los mecanorreceptores del antebrazo. Esos mecanorreceptores van a enviar un mensaje a la médula espinal va a enviar un mensaje hacia la corteza cerebral, y en la corteza cerebral se va a procesar la información y la corteza cerebral va a decir, ok, te tocaron el antebrazo izquierdo. Probablemente en algunos casos va a definir, sí, fue un dedito, ¿no? Y en otras cosas, sí, solamente fue una presión leve, fue una presión muy fuerte, dependiendo, ¿no? Ya qué tan desarrollado tengamos este proceso. Y entonces el cerebro va a decir, bueno, solo fue eso, no hay ningún problema, no pasa nada, puede quedarse así, o sabes qué, si quieres, retira el antebrazo. ¿Vale? Entonces esa señal de respuesta viene de regreso de la corteza a la médula, de la médula hacia la zona, que fue donde se recibe el estímulo. Ahora, en un pequeñito con autismo, este proceso no es así. Entonces tú puedes enviar el proceso y ese pequeño roce de un dedo, él lo puede estar procesando en su cerebro como que le estás clavando un cuchillo, ¿no? Obviamente es de una manera exagerada, no es que es así, pero sí es de una manera, pero sí es como ellos los estímulos los ven exagerados, tienen una respuesta muy exagerada, en el caso de ser hiperactivos sensorialmente hablando. Y en el caso contrario, que sean hiperactivos en ese sentido, puede decir que el paciente puede tener casi que en la mano en el hielo, la mano en algo caliente, y el paciente no siente ni tiene una respuesta al estímulo. ¿Por qué? Porque su cerebro no está respondiendo a dicho estímulo. Aunque llegue la respuesta, aunque llegue la señal, no está teniendo una respuesta adecuada a eso. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente integrar adecuadamente el proceso sensorial. Ahora aquí dice, pusimos una pequeña tablita que es el proceso de integración sensorial, donde dice que es el estímulo sensorial, o es como entra, ¿no? Que puede ser a través del tacto, del oído, de la visión, del gusto, del olfato, la propiocepción y el sistema vestibular, ¿vale? Que va a ser como justamente la parte de cómo estamos posicionados y la parte del equilibrio. Estos van a ser estímulos que entran al cuerpo. Entonces van a llegar, como les había comentado, a la médula, a la médula, de la médula a la corteza, se van a procesar y va a venir una respuesta adaptada, ¿vale? Este tipo de respuesta adaptada, por ejemplo, en el caso de que te hayan tocado, va a ser de movimiento, ¿no? O también puede estar presente en la situación de un autocontrol, vamos a ver una habilidad para expresarnos, o sea, ya dependiendo de cómo lo vayamos procesando, vamos a ir generando un cierto aprendizaje, lo cual nos va a ir generando, permitir hacer una interacción con los demás, con el ambiente, tener un mejor movimiento, confianza en lo mismo, autocontrol y pues obviamente las habilidades para expresarse, ¿no? Entonces todo esto es un proceso de retroalimentación o biofeedback, donde va a estar, entra estímulos, sale respuesta y todo se está procesando, y siempre está en un ciclo constante de información, ¿sale?
Bien, ahora para hablar sobre la pirámide del desarrollo de la sabia Russo, para complementar lo visto previamente, vamos a tener que lo vamos a dividir en cuatro partes. Las, nuestras habilidades, ¿no? Desde la emoción hacia las habilidades sociales y la interacción y el símbolo, ¿no? Entonces, la cuestión de los sistemas sensoriales se va a desarrollar en el primer año de vida, del desarrollo sensorio-motor de 1 a 3 años, el perceptivo motor de 3 a 6 y los procesos superiores a partir de los 6 años a los 12. ¿No? Y de ahí vamos a seguir con funciones ejecutivas superiores más importantes y bueno, varias cositas. Ahora, la importancia de todo esto es que la regulación sensorial, como bien decía previamente, precisamente es lo que nos va a permitir, esta es la base y el cimiento para nuestra pirámide de conocimiento y aprendizaje. Entonces, si trabajamos la parte sensorial de una manera adecuada, nos va a permitir que el paciente pueda empezar a generar un mejor esquema corporal, conciencia lateral, capacidad de integración sensorial y pues bueno, para seguir pasando de repente después a estructuración espaciotemporal, habilidades de juego simbólico, coordinación visomotriz, imagen corporal, ajustes corporales, pues, para poder desarrollar conductas adaptativas, autonomía personal y el aprendizaje académico, ¿no? Pero entonces, por eso les decía, eso es lo más importante, o sea, cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a resolver y cómo lo vamos a hacer, ¿vale? A través de terapias, aplicando, por ejemplo, método Perfetti, eh, haciendo terapias de integración sensorial de una manera adecuada y apropiada. Hay muchas formas de trabajarlo para poder trabajar el desapego del paciente y entonces el paciente pueda regularse, ¿no? Creo que hemos tenido en la práctica pacientitos que llegan con mucho apego emocional hacia los papás, se empieza a trabajar la terapia de integración sensorial, se empieza a regular, se empieza a generar el desapego. Al ellos empezar a tener una mejor regulación sensorial, empiezan a tener un mejor contacto social, que eso también es muy importante. Nosotros tenemos nuestro pequeño espacio, ¿no? Es nuestra zona espacial de cada uno de nosotros, donde al final de cuentas nosotros sentimos y presentimos cuando alguien se acerca si tengamos los ojos cerrados, o el hecho de es como ese instinto de para evitar pegarnos, ¿no? Entonces, todos lo tenemos, todos lo presentamos, pero en un paciente con trastorno del espectro autista, al final de cuentas puede el tener o percibirlo cuando alguien se acerca a él, puede percibirlo de una manera muy agresiva o muy fuerte, por eso es que tienden a aislarse o a separarse o a evitar el contacto con los pacientes o con las personas, porque justamente se sienten agredidos, ¿no? Nosotros no vamos a estar tocando continuamente una plancha ardiente o caliente, ¿no? Al final de cuentas, si ya nos dimos cuenta que nos lastima, lo dejamos de hacer. Lo mismo para ellos, no es que nos estemos lastimando o que tengamos la intención de lastimarlos, pero los pacientitos así lo interpretamos, por lo menos así lo está procesando su cerebro. Por eso es importante regular toda la parte sensorial. Al regular la parte sensorial, vamos a permitir que el paciente tenga una mejor integración sensorial y entonces vamos a generar que el paciente pueda ir desarrollando más hacia la parte social. Entonces, al desarrollar más la parte social, vamos a poder ir ajustando y haciendo más y más habilidades. Ahora, yo siempre he hablado que un paciente con trastorno del espectro autista es importante trabajar tres partes importantes. La primera, que es la parte sensorial, la segunda es el desfogue energético y ya la tercera, pues es justamente esta parte cognitiva conductual, ¿vale? La primera es justamente para empezar a desarrollar y a tener una mejor relación con el entorno, que es lo que pues que siempre les va a dificultar y por ende nunca trabajan con el entorno, nunca interactúan con el mismo porque pues justamente es algo que les genera molestias o les incomoda. Entonces nosotros vamos a regular esta parte y al regularlo pues obviamente vamos a tener mejores habilidades en nuestros pequeños. Ya que regulamos esta parte, pues obviamente vamos a poder trabajar y desfogar su energía, porque al final de cuentas son niños, ¿no? Entonces, al ser un niño tiene mucha energía, y si tiene mucha energía y aparte tiene esa energía y no la puede desfogar porque el interaccionar con el entorno le incomoda, pues obviamente va a ser una olla expresa a punto de reventar. Es como si usted le diera 10 tazas de café, luego en la mañana y los encerrara en un cuarto bien que muy chiquito y ahí los dejo sin nada y entonces, ¿qué pasa? Se vuelven locos. No es lo mismo con ellos, por eso es importante regular, luego de empezar a desfugar con actividades, desde el mismo proceso sensorial se empieza a desfugar y
Ya que ya estás más regulado toda esta parte, entonces ya empiezas a trabajar con algunos pequeños periodos de atención y concentración, que después pues obviamente con la práctica y con el trabajo se van a ir mejorando y potencializando. Entonces esa es de las partes más importantes que tenemos que estar trabajando y viendo. Por último, las prácticas basadas en las evidencias. En el 2016 se hizo un estudio, una investigación muy fuerte sobre muchos artículos que se habían arrojado de investigaciones que se habían hecho a través de los años para ver cuáles prácticas realmente tenían una evidencia real y fuerte para generar o avances positivos o la mejor atención a los pacientes con autismo. ¿Vale? De los más importantes, o que a mí me parecen más relevantes, es la intervención cognitiva conductual, el ejercicio, la intervención e introducción a mediada por compañeros, la redirección de respuestas, la autogestión, el entrenamiento de habilidades sociales y pues la intervención con dispositivos tecnológicos. Todos y cada uno de estos pues obviamente va a tener sus características, ¿no? Como el marcar límites, la planificación de ejercicios para educar conductas o mejorar conductas adecuadas y las inadecuadas tratarlas de inhibir, el que vean a más compañeros para poder generar patrones de movimiento, patrones de acción y trabajo, dependiendo a través de la observación y la interacción con otros compañeros. Y pues bueno, la autogestión, el cómo autorregularse y el cómo trabajar toda esta parte. Y pues obviamente en todo esto pues va a mejorar las habilidades sociales, ¿no? Entonces por eso es importante algunas terapias individuales, en ocasiones también terapias grupales y pues ir mejorando y perfeccionando todo esto. Y por ejemplo en la parte de los instrumentos o dispositivos tecnológicos existen aplicaciones que se pueden utilizar en celulares, tablets y todo eso para justamente poder mejorar. En el caso de que sea un niño no verbal, puede utilizar esto para una forma de trabajo o de comunicación por medio de la tecnología para que el paciente pueda expresar sus necesidades y entablar una mejor comunicación. ¿Vale? O también, por ejemplo, podemos utilizar equipos como realidad virtual para poder jugar o trabajar a través de videojuegos con los pacientes que nos permitan generar coordinación, atención, concentración, seguimiento de órdenes, trabajo de frustración, etc. Aunque al final se vuelve algo importante e interesante como los pequeños empiezan a generar más concentración y empiezan a coordinar de una mejor manera para ir mejorando sus puntuaciones o ganar al compañero, ¿vale? Y pues obviamente aquí la frustración también se trabaja porque a veces pierden, a veces ganan y pues bueno, podemos desarrollar desde pasos de baile o habilidades de fortalecimiento, trabajos de coordinación, saltos, brincos, muchísimas cosas. Entonces, eso es lo que lo hace bastante interesante e importante. ¿Vale? Entonces, hasta aquí sería todo. Les reiteramos que pues en Neurorehabilita lo estamos a sus órdenes. Y pues bueno, esperamos les haya gustado la pequeña plática. Es una plática sencilla y general, pero pues bueno, ahí marcamos algunos puntos importantes. Cualquier duda o pregunta que tengan, estamos a su orden. ¿Vale? Bonita noche, hasta luego.